importante que quiero resaltar aquí y que me parece positivo, que es la cuestión de conocimiento del psicoanálisis, el cual se ha puesto en duda algunas, sobre todo los que tienen la perspectiva empirista y positivista, desde la perspectiva de la investigación cuantitativa y todo esto, pues han puesto muy en cuestionamiento lo que es el trabajo de investigación de campo que se hace en psicoanálisis. El núcleo fundamental del trabajo de investigación en psicoanálisis desde los tiempos de Sigmund Freud se basa en el análisis de casos, ¿verdad? Casos que por sus características, por la forma de trabajarlo, de interpretarlo, etcétera, etcétera, pues digamos, constituyen como la principal fuente de conocimiento, ¿no? Yo diría que si tratan ustedes de aprender algo, lo básico al menos de psicoanálisis, y se meten a leer un libro de los que se dan en preparatoria o de introducción al psicoanálisis, van a encontrar una serie de conceptos, de términos medio extraños que a algunos les resultan sospechosos por el carácter metafórico que tienen, etcétera, pero no creo que sea la forma más adecuada de conocer el psicoanálisis. Al menos en mi caso personal, dos de las fuentes principales fue el estudio de casos, y uno de los casos más relevantes en mi formación, y creo que la de muchos que nos interesan por el psicoanálisis, es el caso personal. O sea, en el análisis personal, que ustedes han de saber que precisamente la formación psicoanalítica es importante que uno pase por un periodo de análisis personal. Posteriormente es lo que se debe llamar el análisis didáctico o pedagógico, formativo, etcétera, en el cual pues uno lleva lo que se utiliza con el nombre del control, o sea, una estrategia en la cual uno, además de analizar o seguir analizando la situación personal, pues también uno empieza a supervisarse, ¿verdad? Con algún psicoanalista ya de mayor experiencia, que puede ser el mismo analista con el que uno llevó la formación, el proceso personal, puede ser también a su vez el supervisor de los casos que uno empieza a atender. Entonces, toda esta introducción la comento porque me parece muy bien que pues estén mostrando con un caso, ¿verdad? Para que podamos ir viendo cómo se juega ahí la interpretación, la presentación misma del caso ya tiene que ver con una perspectiva formativa. ¿Qué es sobre entrevista? Sobre entrevista psicológica, psicoanalítica. Yo también les pido que revisemos lo que es la entrevista psicopedagógica, incluso la entrevista laboral, para que veamos cuáles son los objetivos de cada uno de ellos. En este caso en particular, pues digamos, lo que es la entrevista en el campo psicoanalítico tiene que ver con una preparación para entrar a lo que es propiamente el psicoanálisis, y es lo que se deben llamar las entrevistas preliminares, ¿verdad? Entrevistas preliminares en donde se sondea la posibilidad de que una persona entre a análisis, o sea, no quiere decir que cuando una persona solicita o cuando se le sugiere o la remiten con un psicoanalista automáticamente entre en análisis. Se requiere, digamos, estas entrevistas preliminares para orientar. Pero posteriormente a este trabajo ya propiamente de análisis, ahí está, que es uno de los temas precisamente que ahorita estamos analizando en la segunda unidad, se le refiere en términos generales como narratología. La narración es muy importante en el trabajo psicológico, psicoanalítico, a tal grado que en la actualidad ya hablamos de lo que se llaman terapias narrativas, no solo desde el psicoanálisis, sino también desde la psicología cultural, desde la psicología humanista, de la terapia familiar, sistémica, etcétera, ¿verdad? Es que los psicólogos, nuestra herramienta fundamental de trabajo es la palabra,
cada quien, digamos, la maneja de una manera muy peculiar. El psicoanálisis tiene todo un campo muy importante, sobre todo con la perspectiva de Jacques Lacan en el terreno del lenguaje. Tiene uno que leer cuestiones relacionadas con lingüística, con filosofía, etcétera, ¿verdad? Y para terminar esta breve introducción, les diría que uno de los materiales que yo en lo personal acabo de introducir y que estoy, lo que llamamos la fábrica de casos. O sea, un caso no es por ser una problemática personal, familiar, o digamos en la dimensión individual, no es ya de por sí un caso. Es una situación que requiere atención, pero armar un caso requiere una metodología de investigación, una metodología de selección de cuáles son las partes más relevantes del caso, que es precisamente todo ese antecedente, porque ahora que leí precisamente este trabajo es eso, se hizo una selección de las partes que se consideran más relevantes para apuntar un tema que es en el que nos vamos a centrar. Entonces, la cuestión de la fabricación de casos se da en grupos de trabajo clínico, que fueron los que yo me formé, grupos de trabajo clínico de la Escuela Lacaniana de París. Teníamos reuniones en grupos que se les llama cárteles, ¿verdad? Y los cárteles, pues esa palabra yo la aprendí en psicoanálisis antes de los cárteles de la droga, pero se refiere precisamente a grupos de trabajo que pues tenemos una actividad en el campo clínico. O sea, no es solo analizar conceptos teóricos, no es una cuestión introductoria o académica, sino son reuniones de trabajo clínico, en donde hace una presentación de un caso y lo pone a discusión de otros especialistas, de otros psicoanalistas, y ellos dan sus puntos de vista, sus cuestionamientos, etcétera, acerca de lo que uno está considerando relevante del caso. Vamos a ver primero la definición y ubicación de la violencia. Miren, en psicoanálisis vamos a encontrar una serie de conceptos y definiciones muy particulares de lo que es la violencia. Algunos de ellos tienen que ver con el concepto de violencia en otros ámbitos. Particularmente me refiero pues a la sociología o la antropología. Y entonces yo tengo el antecedente personal que durante años estuve a cargo de una investigación que llevaba por nombre Modalidades de Violencia en la Génesis de la Neurosis. O sea que yo me centré, anteriormente a ese trabajé lo que es violencia familiar, y entonces de ahí obtuve una serie de datos, observaciones, estadísticas incluso, de lo que son el tipo de manifestaciones de violencia familiar. Recuerdo que como producto de mi trabajo que realicé por varios años, derivé una serie de 20 categorías de violencia simbólica. Hay lo que se da en llamar la violencia física, bueno, que son golpes, maltrato, en donde pues obviamente lo que resulta afectado, lo que resulta dañado es el cuerpo, el dolor, las heridas, etcétera. Está lo que vamos a dar en llamar la violencia social, como aquella que se vive en los ámbitos socioculturales en el que nos desenvolvemos, y particularmente la violencia simbólica tiene una connotación, yo la recuperé el concepto fundamental de dos sociólogos muy reconocidos, que es Bourdieu y Passeron, y que definen la violencia simbólica como la violencia que permite la reproducción del sistema social y cultural en el que vivimos. En este caso particularmente ellos hacen referencia a lo que es la sociedad capitalista, en un libro que por cierto precisamente por nombre es el libro llamado La Reproducción. Entonces vamos a ver, voy a darles a ustedes una idea que quiero que la conserven muy bien, porque aunque la voy a decir de una manera muy sencilla, va a ser una de las líneas de conducción de varias de las argumentaciones que vamos a manejar. La violencia simbólica tiene que ver con lo que Bourdieu y Passeron dan en llamar la arbitrariedad cultural. La arbitrariedad cultural para ellos es que un niño nace en una sociedad, en una familia, en un grupo social,
¿verdad?, en el que las normas ya están establecidas. Él llega y lo que se espera de ese niño es que se adapte, que adopte las normas, los valores, las enseñanzas, los usos, costumbres, etcétera, todo esto que es tan conocido en la perspectiva sociocultural, y que entonces precisamente su comportamiento va a ser valorado en términos de lo que es su capacidad para adecuarse y para adoptar dichas normas en su comportamiento personal, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le llama arbitrariedad? Precisamente porque no las decide, ¿verdad? Aunque claro que vamos a ver, y tiene que pensar con el tema, que va a llegar un momento de su vida en donde él va a poner en cuestionamiento esas normas. Les adelanto un poquito que es precisamente en la adolescencia, pero bueno. Entonces, recuperé aquí esta cita que viene al inicio de este artículo, que dice: ni el crimen ni el criminal son objetos que se puedan concebir fuera de su referencia sociológica. O sea, hablar de la violencia como un fenómeno espontáneo de un individuo desarraigado, descontextuado de la sociedad, nos puede llevar a una infinidad de interpretaciones, pero lo que desde aquí se plantea, y me parece muy importante, es que aun cuando sea un estudio psíquico o psicológico, tiene que ubicarse en su contexto sociocultural, no hay de otro. De aquí vamos a ver que al menos lo que encuentro como dos términos en común, digamos, a lo largo de todo el trabajo, son dos conceptos, que es el de responsabilidad y culpa, ¿sí? Dice que surgen de la violencia que ataca al cuerpo ajeno, que daña la carne, que hiere corporalmente al prójimo, lo que les decía de la violencia física. Y dice, una primera discriminación relacionada con los tipos de violencia, tales como violencia psíquica, agresión verbal, cualquier otra forma que no implique daño físico. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo muy, muy importante para el tema que vamos a revisar, que a veces una manifestación de violencia física puede ser muchísimo más nociva que la violencia física, ¿verdad? Un niño puede recibir un golpe, una nalgada o a lo mejor un castigo, siempre y cuando no sea algo que lo lesione severamente, pero tal vez esas palabras, tal vez el sentido social, el sentido simbólico de palabras, sobre todo cuando son reiteradas, como se dice a veces de manera eufemística, ¿verdad? Sí, se quedan grabadas para el resto de su vida. Eso de que se quedan grabadas es lo que vamos a ir matizando aquí. ¿Qué es lo que hace que se prolongue el efecto simbólico, el efecto, digamos, traumático? Lo pongo entre comillas porque es un concepto que vamos a trabajar más adelante. ¿A qué se refiere el trauma psicológico? ¿Verdad? Y entonces su efecto no solo se va a conservar a lo largo del tiempo, incluso de la vida del individuo, sino que muy probablemente se va a empeorar en el sentido de que se va a empezar a conjugar con otros elementos del proceso de desarrollo psicológico, social, afectivo, etcétera, etcétera, y que entonces puede ser como una especie de factor contaminante. En la actualidad se utiliza mucho el término tóxico, pero es algo que va a ir contaminando y va a ir complicando y dañando otras áreas del desarrollo personal del individuo. La siguiente, por favor. Dice aquí, la regla de abstinencia psicoanalítica nos plantea prohibición de tener relaciones sexuales con pacientes, y no se refiere solo a coito, sino se refiere a relaciones de seducción, relaciones que impliquen una vinculación afectiva que no es dentro de lo que es el orden y la ética profesional de un psicólogo, de un psicoanalista, de un psiquiatra, de un médico, etcétera, ¿sí? 2, tener contacto violento, no pegamos a nuestros pacientes ni nos dejamos lastimar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es una relación que se da sobre la base de un respeto y de lo que son principios de trabajo compartido, que es algo que vamos a ver, la llamada alianza terapéutica, que en la perspectiva psicoanalítica, particularmente freudiana y lacaniana, hay una serie de consideraciones que tenemos que hacer, porque en alguna parte el autor habla de una cierta empatía,
Otros autores hablan de lo que se llama la alianza terapéutica, trabajar conjuntamente con el paciente para que supere sus problemas. Y hay también la idea del acompañamiento terapéutico, ¿verdad? Que es una supervisión que se hace con la persona, cuando él sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, en el cual se le van dando una serie de indicaciones para que vaya entendiendo, resolviendo y superando algunos de sus problemas. Dice aquí, el psicoanálisis es un profesional que odia la violencia e implica una postura ética que determina todas nuestras prácticas analíticas. La palabra debe reemplazar a la cosa, al acto y al golpe. O sea, hablamos de palabra, hablamos con intervenciones, con comentarios, con interpretaciones, con sugerencias, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que por eso es importante el estudio del fenómeno de la violencia. Nosotros sabemos que a veces con una palabra podemos hacer sentir muy mal a una persona, incluso hacer que ese daño sea contraproducente para la problemática que ya de por sí la persona está viviendo, ¿verdad? Les comento como una anécdota. Yo recuerdo hace algunos años en donde vivía, había una vecina que tenía algunos problemas. Cuando supo que era psicólogo, ya saben, ¿no? A veces vas con el médico, oiga, usted es psicólogo. Me comentó algunas cuestiones. Les hago este antecedente porque no fue una paciente, fue una conversación. Y entonces, cuando la señora me comentaba, pues que ella había sufrido violencia familiar por parte de su esposo, que era muy celoso, alcohólico, la golpeaba, etc. Entonces, me comentaba ella que a raíz de eso ella sufrió una serie de estados depresivos, de ansiedad, etc. Y entonces, cuando va con el psiquiatra del Seguro Social, que para abreviarles al punto al que voy es esto, que les dice, sabe que usted lo que necesita es separarse de ese hombre y no vuelva a venir hasta que se haya separado de él. Pasó un tiempo, entonces se siguió sintiendo mal, el médico general la manda con el psiquiatra y así me lo narraba ella, que desde que llegó, vio su casa y entonces entró, señora, dice, ya se separó de ese señor. No, entonces no me haga perder tiempo, por favor. Cuando haga eso, regresa. Esa es violencia. Por más que sean palabras, son palabras que lastiman, palabras que dañan la autoestima de la persona, la confianza o la seguridad en un profesional que lo puede apoyar. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos con las cosas que decimos, lo cual implica también un irrestricto respeto a la privacidad de la persona, a sus datos personales, a las referencias a sus familiares o las personas involucradas. Precisamente por eso en los casos que se publican se utilizan nombres supuestos. Freud los utilizó, sí, muchos psicólogos que trabajan dan nombres supuestos de sus pacientes, cambian algunos datos, etc. Y a veces, por ejemplo, cuando realizamos una evaluación psicológica, es muy importante que sepamos a quién la vamos a dirigir. Por ejemplo, un caso que estamos viendo recientemente muy delicado de una jovencita, me dicen los chicos que van a la práctica conmigo, me dicen, maestro, ¿y esta información la va a ver el director? Le digo, no, tenemos que, primero analicen ustedes, vamos a revisar rigurosamente qué es lo que se le va a presentar a la escuela y cuáles son datos personales que ustedes no van a comentar. Yo les he dicho que incluso hay información que ellos no tienen por qué comentarme a mí, aun cuando yo sea su profesor y supervisor, le digo porque es una relación que ustedes tienen con esa persona. ¿Sí? Adelante, por favor. Dice, lo descartado como acto retorna como discurso. ¿Qué quiere decir esto? Dice, vamos a hablar de lo que es el fenómeno de la transferencia. En contraste con esta idea que tenemos de que tenemos que ser muy discretos y muy respetuosos de la privacidad de las personas, lo que no podemos olvidar, y es un principio fundamental en el trabajo psicoanalítico, es que la relación se da sobre la base del fenómeno de transferencia. ¿Y qué es el fenómeno de transferencia? El fenómeno de transferencia lo podemos ver desde la perspectiva de dos procesos complementarios que son la proyección y la introyección. ¿Sí? Proyección. Yo tengo ciertos sentimientos, temores, fantasías, afectos de diversa índole
que se los adjudico a otra persona, ¿verdad? Yo supongo que esa persona tiene sentimientos similares a los míos. Yo no puedo decirle a alguien, oye, ¿por qué te me quedaste viendo al cine? ¿Te me quedaste viendo feo? ¿Que te caigo mal? No, ¿sabes qué? Para nada, yo estaba viendo para otro lado. No, si yo vi que tú... O sea, momento, me estás adjudicando algo que tú estás pensando, que tú estás sintiendo, pero yo ni en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? O sea, está malinterpretando, está, digamos, la persona tiene un problema ya más grave, ya no fue solo una confusión, es una persona que tiene delirios de persecución o paranoia, como se le deben llamar, y entonces, ¿yo qué tengo que ver con eso? Para nada. Y el proceso introyectivo es complementario y es, como quien dice, de afuera hacia adentro, ¿verdad? Aunque son similares, ¿verdad? Es introyección porque en un momento dado nosotros llegamos a esta palabra que por ahí incluso se utiliza, empatizar, empatía, ponerse en los zapatos del otro, compasión llaman los budistas, ¿verdad? Comprender a la otra persona. Hay personas tan sensibles que ven una película, digamos, con una escena romántica y se enternecen y ven una escena trágica y pueden hasta llorar. Dicen, no, está bien fuerte, sienten miedo, etc. Ese es el fenómeno introyectivo. Lo que están viendo se lo adjudican, les causa un efecto. Quiero que tengan muy en cuenta estos dos procesos por lo siguiente. Les adelanto un poquito. No todas las personas tienen esos sentimientos. Sobre todo, el sentimiento empático. Hay un término que se utiliza, que no sé si ustedes lo conozcan, al menos yo lo leí por primera vez en el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que se llama alexitimia. ¿Sí? Miren, vamos a ver. Alexitimia, la incapacidad para identificar las emociones propias. Hay personas incapaces de expresar e identificar sus emociones. Es la alexitimia una limitación provocada por un trastorno en el aprendizaje emocional o por una lesión cerebral. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos, ¿verdad? Dice, a Luis lo dejó su novia, la relación de pareja se ve estancado tras unos meses porque ella no percibía que le transmitiera sentimiento alguno. La familia del joven lo animó a acudir a la consulta del psicólogo al comprobar que no entendía las razones del abandono, aunque tampoco veían que hubiera un sufrimiento aparente. Los alexitímicos no saben poner etiquetas a eso que están sintiendo, explica la psicóloga Julia Vidal, directora del plan. Suelen estar con su pareja porque toca, observa y siguen las normas, hacen lo mismo que en el entorno. Si llegan a sentir atracción y tienen atracciones sexuales, pero no expresan nada más, cuando los abandonan lo único que alcanzan a decir es que creen que se sienten mal, etc. El perfil del alexitímico corresponde a una persona distante, rígida, sin sentido del humor, introspectivo y aburrido, carente de vinculación. Una persona fría, indiferente, al parecer sin sentimientos así muy marcados. Ahora, quisiera que consideraran lo siguiente. En primer lugar, que no hay alexitímicos y no alexitímicos, sino hay grados de alexitimia. Segundo, que podemos considerar estas características en su lado favorable y que sería una persona que puede tal vez terminar una relación sin sentirse gravemente afectado, pensando de una manera racional qué es lo que mejor conviene a sí mismo y a la otra persona y que no se complican tanto la vida. Pero también hay que tomar en cuenta que la otra persona puede decir, eres frío o fría, en verdad nunca me quisiste, y entonces podemos entender aquí que la mayor parte de las canciones, sobre todo en español, ¿verdad?, en nuestro idioma, hablan de eso, ¿verdad? Ingrata, pérfida, ¿verdad? O estoy en el rincón de la cantina por esa ingrata que me dejó.
¿sí? Ingrata, ¿por qué ingrata? Porque no tuvo la sensibilidad, no se puso en mis zapatos, no sabe que yo estoy sufriendo, bla. ¿Se dan cuenta? O sea, la cultura mexicana está llena precisamente de situaciones de este tipo, en el cine, en la música, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que la contraparte de la lexitimia es la persona, ahora ya se le llama así, dependiente emocional. Una persona que es dependiente emocional no termina una relación que puede ser, como se le llama ahora, una relación tóxica, porque siente que no puede vivir sin la otra persona. Hay personas que llegan al extremo de suicidarse o de dañarse físicamente, o digo, noticias que hemos visto últimamente, de que golpeaba a su bebé para que la pareja lo viera y a ver si así regresaba. O sea, las personas que por el contrario de los alexitímicos viven con mucha intensidad sus relaciones afectivas y sus dependencias emocionales, llegan a ocasionarse muchísimo más daño que un alexitímico. Un alexitímico puede decir, pues, al menos yo no te hago daño, ¿no? O sea, si te haces daño ya no es culpa mía, bye bye, se acabó. Frías, indiferentes, que no tienen sentimientos, bueno. Hay algunas partes, ahora que leí precisamente del caso, en donde se hace referencia precisamente a estas características de este joven, ¿verdad? Al parecer sí tiene ciertos rasgos alexitímicos. Y entonces, precisamente esto es importante porque se darán cuenta ustedes que estamos hablando de dos conceptos muy parecidos, que la gente a veces lo piensa igual, pero la culpa y la responsabilidad tienen que ver precisamente con eso, ¿verdad? La culpa es un sentimiento, ¿verdad? Un sentimiento que tiene la persona, que es un pensamiento y un sentimiento inhibitorio, que le causa malestar, que le causa ansiedad, que le causa un sufrimiento psicológico incluso, ¿verdad?, por el daño moral que él supone haberle infligido a otra persona. Entonces dice, ¿de qué hablamos los psicoanalistas si no es de amor y de odio, de deseos sexuales y de deseos asesinos? La discriminación entre violencia fantasiada y violencia ejercida puede ser tan complicada como la discriminación entre sexualidad fantasiada o sexualidad realizada. La historia de la humanidad es en gran medida la historia de las violencias cometidas entre distintos grupos, naciones, pueblos, razas, religiones, etc., ejercidas en legítima defensa por movimientos libertarios. No hay humanidad sin violencia, y esta forma parte de la condición humana y del precio a pagar por la inclusión de cada uno de nosotros en la cultura. Es un mal necesario, es inevitable, tenemos que adaptarnos a esa condición. Es más, tenemos que considerar que la violencia cada vez se diversifica más, que aumenta. ¿Cuál es el gradiente? ¿Cuál es el indicador del aumento de violencia? Creo que es un tema que además fue algo que me gustó de este trabajo, que es un tema actual, precisamente lo que estamos viviendo. Las manifestaciones que vimos en este fin de semana, todavía hasta ayer, el domingo, vimos fenómenos de protesta a la violencia, pero además ejerciéndose con fuertes cargas de violencia, curiosamente. La que sigue, por favor. La temporalidad de la violencia física. Digamos que en ese sentido dice, por lo general pertenece a la dimensión del instante, del acto finito, de la discontinuidad. O sea, la violencia, en la mayoría de los casos, son eventos que se dan en una temporalidad determinada, en cierto día, en cierta hora, en cierto momento, pero como decía hace rato, a veces tenemos la ubicación de la fecha de un acontecimiento de violencia que vivimos o que observamos en otros, pero muchas veces no sabemos cuáles son sus repercusiones a corto, mediano o hasta largo plazo. Tras el momento violento se impone el tiempo del proceso, de la continuidad y de la resignificación. 1.
Se verán las consecuencias de cada obrar y se incorporará el desborde físico dentro del conjunto de las representaciones, significándolo dentro de las lógicas vitales, o sea, queda registrado, queda grabado de cierta manera, en cierto momento. Y esto va a ser muy importante para el trabajo psicológico, psicoanalítico, psiquiátrico, porque decimos, es que a mí me ocurrió, qué sé yo, una mujer, como le escucho uno en consulta, es que sufrió una violación, tuve un accidente, y es casi obligatorio que nosotros digamos cuándo fue, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Por qué razón? Hace poco estábamos viendo precisamente la escuela donde hacemos la práctica con una jovencita que decía que pues se sentía mal porque había muerto su mamá y que entonces pues ella se sentía muy mal y andaba mal en la escuela y todo eso. Cuando hablamos fue la abuelita, la citamos y todo eso, y tenemos un grupo de apoyo a procesos de duelo. Entonces ya recibo información, pero digo, pues es que dice que está mal en la escuela y todo eso, que por comer a su mamá. Dice, pero su mamá murió hace 10 años. Entonces dice, no, bueno, ¿le creemos o es un pretexto? El pretexto o la queja está justificada, o también es un argumento que la persona toma para decir, es que yo por eso no puedo porque se murió mi mamá, entonces por eso tengo malas calificaciones, por eso no quiero trabajar, por eso no me quiero bañar. Y sin eso suena más a pretexto. Y para nosotros entonces, como profesionales, es muy importante que podamos ver el carácter real, lo que en psicoanálisis se debe llamar la significación la eficacia simbólica, ¿sí? Que es la caracterización que nosotros hacemos de la verdadera determinación e influencia que tiene un acontecimiento en la vida de la persona. ¿Qué tan importante, qué tan influyente es en la vida personal? Por el contrario, tendrá como un momento de locura y muerte como un espacio de ruptura en la continuidad psíquica. O sea, que si esto se puede significar dentro de un sentido lógico, coherente, vital, sí, no podemos culpar a alguien porque se sienta triste porque falleció su perrito, tenemos que ser muy respetuosos. Ay, por un perro está chillando. Pues es que tenemos que saber cuál es la importancia, cuál es el valor emocional que ese animalito tenía para esa persona, y tenemos que ser muy respetuosos, no que le digamos, ay, no sea payaso, por eso llora. No. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ver con cuántos aspectos de la vida de esta persona está enlazado. Tenemos que saber si este animalito vino a ocupar un hueco que había de otra pérdida que vivió en otro momento, ¿verdad? A lo mejor es su consejero, a lo mejor es a quien le cuenta lo que le pasa, etc. Por eso tenemos que ser muy rigurosos y muy respetuosos de ese tipo de situaciones. Imagínense más cuando habla de una relación, como el ejemplo que les ponía hace rato. Es que sabe qué, que no me he podido separar de ese hombre que me maltrata, entonces ni me hable, ¿sí? O sea, tenemos que saber cuáles son las relaciones reales por las cuales esa persona no se puede desvincular de alguien que le está haciendo daño. Y entonces, en ese sentido, cuando no se pueden incorporar, y se quedará con un momento de locura y muerte, un malestar que la persona la va a trastornar en toda su vida. La siguiente, por favor. Pincelada freudiana sobre la violencia. Dice, pulsión de dominio. Ay, caray. Miren, dentro de lo que son las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, sabemos que está la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, genital. ¿Anda faltando por ahí una? Siempre se me olvida. Latencia. Latencia, perdón, sí, antes de la adolescencia. Muy bien. Bueno, entonces, aquí vamos a encontrar dos interpretaciones. De hecho, los freudianos, no solo Freud, los freudianos nos plantearon
que hay un proceso de cambio. Yo no estoy tan de acuerdo con el término, pero también se dice que es evolutivo de las relaciones de objeto. Tomen en cuenta que el objeto en psicoanálisis es muy diferente que el objeto en psicología, más en psicología positiva. El objeto en la psicología positiva y académica son las cosas que podemos percibir a través de los sentidos, visualmente, auditivamente, esas son las cosas, ¿sí? Pero el objeto en psicoanálisis lo vamos a entender a partir de un proceso fundamental, que es el proceso y la capacidad de representación. Para darme a entender un poco, es lo que se debe llamar como un objeto interiorizado. Yo prefiero decir representado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, resulta que ese objeto no siempre es el mismo. Ese objeto va a ir cambiando y ese objeto va a estar relacionado con una expresión y manifestación corporal que Freud va a llamar las pulsiones. Pulsiones objetales, la oral, la anal, etc. Aquí vamos a ver que se juega mucho la pulsión anal, me voy a anticipar un poquito, pero quiero plantearles también una diferencia entre el planteamiento de Freud y el planteamiento de Lacan. Porque, a ver, ¿saben ustedes en cuál de estas etapas de la relación objetal se da el complejo de Edipo? La fálica. ¿Por qué? Porque en la fálica las catectizaciones, ¿sí saben lo que son las catectizaciones? Las catexias o catexis. Las catexis son representaciones asociadas con el tipo de experiencia personal, ¿verdad?, afectiva que tiene la persona con dicho objeto. Entonces, una catectización, por ejemplo, si hay una persona que a mí me agrada por algo, no voy a decir ahorita por qué, simplemente por algo me siento atraído a esa persona, y entonces hay algo del recuerdo de esa persona que se queda en mí, o en cualquiera de ustedes, ¿no? O sea, esta idea de esa catequización, la imagen de esa persona queda catequizada y es entonces como la carga afectiva que va a quedar asociada con dicho objeto representado de manera visual, vamos a decirlo así. Entonces, la cuestión es que en la evolución del objeto, que pasa primero, si es a nivel, es en la dimensión oral, obviamente va a estar relacionado con el placer que se da en la boca. La alimentación, no solo la alimentación, va a ser algo adicional, que es el placer de la estimulación oral. Se plantea que en el caso del anal hay de dos tipos. Una de ellas es la que se relaciona con lo que sería la estimulación de la mucosa anal. O sea, todos los que hemos ido al baño, creo que todos, ¿verdad? Sabemos que a veces, sobre todo cuando ya se ha aplazado la necesidad, llegamos y la evacuación, la estimulación es algo que alivia. Hay que tomar en cuenta aquí algo muy importante. El placer se puede entender a partir del principio de constancia. El principio de constancia nos habla de la disminución de la tensión que genera la necesidad. Si yo tengo hambre, ¿verdad?, estoy en tensión, estoy hasta me están gruñendo las tripas, etcétera, está así. Y cuando voy y como algo, o para ahorita que quiera tomar agua, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de entender el placer. La otra forma es a través de la estimulación directa sobre el órgano involucrado. Entonces, el niño va a tener esos dos placeres. Uno, el de lo que es la estimulación de la boca. Entonces la madre dice, ay, está ahí con el niño pegado al seno. Ya llega un momento y dice, ay, la mordió. Conste, ahorita vamos a recuperar ese aspecto. Entonces, ay, no, ya no. Y el niño sienta, ya no, es que ya ni está comiendo, ya nada más está jugando y me mordió. ¿Sí? Es algo que hacen los niños. Entonces, le dan el chupón, le dan la mamila, etcétera, para que se entretenga y dice, bueno, ya con eso. Entonces, vamos a ver que en cada una de ellas, pero lo que no queda muy claro, ¿verdad?,
es precisamente esta cuestión de cómo se juega esto en el plano anal. Y del fálico creo que es más sencillo, ¿no? Yo creo que podemos entender el placer fálico con un acto que es propio de los adolescentes, que es la masturbación, ¿verdad? Hace tiempo se pensaba que los únicos que se masturbaban eran los hombres, pero sorpresa, también las mujeres. Qué bueno. Porque de alguna manera el cuerpo pide una forma de satisfacción y de compensación. Si tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale agua. Y si tiene un impulso erótico sexual, ¿con qué se calma eso? ¿Con una paleta o con un dulce? ¿No, verdad? Pues tiene que ser algo diferente. Entonces, la diferencia entre Freud y Lacan se va a dar en el sentido de que Freud nos plantea como etapas progresivas hasta llegar al objeto sexual propiamente dicho, de la relación íntima sexual. Pero lo que dice Lacan es que esta función no se va a dar en la etapa específica, el Edipo no solo se va a dar en la etapa fálica, sino que se empieza a dar desde la primera etapa, desde el principio. Y eso va a ser muy importante para que entiendan algunos de los planteamientos del autor. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la pulsión de dominio? Dice, pulsión motriz no sexual. ¿Qué quiere decir? Que todavía no está en juego el elemento sexual. Recuerden que sexual no es lo mismo que erótico, no es lo mismo que reproductivo. Sexual es la boca, ¿verdad? Digo, a lo mejor son muy jóvenes para haber probado lo que es el sexo oral, pero es verdad, es muy placentero. Entonces, pulsión motriz y no sexual al inicio, y cuyo fin consiste en dominar el objeto por la fuerza. Esta mordida que da el bebé, ¿verdad? Esa retención que quiere retener el objeto, ¿verdad? Que no se vaya, es precisamente ese esfuerzo espontáneo que no tiene algo de sexual y que entonces se va a manifestar ahí esta pulsión de dominio. El niño desde un principio dice, ¿a dónde vas? Aquí te quiero, ¿verdad? La violencia y los deseos hostiles que se manifiestan en parricidio, matricidio, fratricidio, etc., sin apoyo pulsional, son subsidiarios de la erotización en el complejo de Edipo en las relaciones objetales. Está bien, o sea, en esta etapa también se da, dice, al inicio, actividad de agresión y violencia que fue adjudicado al género masculino, estuvieron confundidos en una unidad. Fíjense, actividad, agresión y violencia. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre agresión y con lo que es la violencia? ¿Es lo mismo? ¿Agresión y violencia? ¿Qué me dicen? A ver, alguien que me diga una diferencia entre agresión y violencia. Sí. Pues yo lo vería como agresión si es necesariamente física y violencia, ¿no? Podría ser en su forma de manifestación. ¿Qué más? Bueno, pueden ser muchas diferencias. Yo les voy a hacer una de las más importantes. La agresión no es aprendida y la violencia sí. Ya con eso es mucho, ¿no? O sea, la agresión tiene que ver con un instinto de sobrevivencia, ¿verdad? Cualquier animalito, cualquier ser, ¿verdad? En el momento, digamos, el que siente la molestia, algo de inmediato, ¡pum!, reacciona a través de la agresión, y la violencia pasa por una modalidad de tipo cultural y social, sí. Entonces la violencia es algo humano únicamente. Humano, exactamente. Exactamente. Aquí yo les quiero recordar, si no se los había dicho, algo muy importante. Para Sigmund Freud, por un error de traducción, se confunde instinto con pulsión, pero Freud escribió en alemán. Y entonces hay dos términos muy diferentes en alemán, que es instinto. Dice, nace la pulsión de muerte. La traumática experiencia de la Primera Guerra Mundial obligó a Freud a reformular toda la teoría del más allá del principio del placer, de la violencia y de la agresividad. Freud
en todos sus primeros años, la obra de Más allá del principio del placer de Freud se publicó en 1920 y Freud empezó a escribir más o menos en el 1880, 70, por ahí más o menos fue, creo del 83 si no me equivoco, los estudios sobre la histeria, etc. O sea, son casi 30 años en donde la teoría freudiana estuvo sustentada fundamentalmente en el principio del placer. Este acontecimiento histórico fue fundamental. ¿Por qué razón? Porque Freud sirvió como voluntario atendiendo a heridos de guerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces Freud se enfrentó a un fenómeno muy peculiar, que los heridos de guerra, los que habían sufrido alguna mutilación, algún daño, o que habían visto el horror de ver morir a compañeros, a población en general, o ellos mismos haber matado a alguien, cuando estaban hospitalizados se despertaban en graves crisis, ¿verdad? Lo que se da a llamar el estrés postraumático. Entonces despertaban gritando, etcétera, y reviviendo, ¿verdad?, el trauma precisamente de lo que vivieron en la guerra. Y ahí es en donde Freud empieza a plantear esto, que entonces el principio del placer no es lo que equilibra a la persona cuando sufre ese desajuste emocional, sino que por lo contrario había algo del orden pulsional precisamente que hacía que revivieran esas experiencias emocionalmente. De ahí es que él plantea precisamente esta cuestión de que hay una forma diferente de agresión, que ya no es la agresión, como decía hace rato, la que se vivió en el momento, sino la que se revive, se reactualiza, ¿verdad? Y entonces vuelve a generar los síntomas, las manifestaciones parecidas al hecho mismo, a tal grado que son pacientes a los que se les tenían que tratar con drogas muy potentes, ¿verdad?, con morfina, con algunos otros medicamentos para sedarlos, para que pudieran restablecer la calma y darles un apoyo, un tratamiento, ¿no? Con el tánatos, el masoquismo pasó a ser primordial y la violencia, efecto de la expulsión, de la pulsión de muerte, crea un exterior hostil, odioso, que hay que destruir aún antes de la distinción del yo-objeto. Esta palabra es muy importante, ¿eh? Yo-objeto. Quiere decir que los objetos no solo son las cosas y las personas del mundo, sino que yo también soy un objeto para mí mismo. El llamado self, el llamado yo, ¿verdad? El ego. ¿Qué quiere decir? Que es la capacidad que yo tengo de pensarme a mí mismo. En un primer nivel podemos hablar de una conciencia de sí, pero también podemos hablar una forma de conocimiento inconsciente de mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que están en mí, pero desconozco de mí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en términos de esto tenemos lo que se debe llamar la creación del odio primordial, postula la existencia de una violencia primaria gratuita, mera ansia de destrucción por la destrucción misma. ¿Qué quiere decir? Recuerda que les había dicho que hay instinto e impulsión. Resulta que esta reacción hacia sí mismo, contraria a sí mismo, no solo se da a nivel, digamos, de una manifestación espontánea, solo en casos excepcionales, pero más bien lo vamos a encontrar en la dimensión pulsional. O sea, niños que a veces ya desde muy pequeños se golpean a sí mismos, se causan dolor, etcétera, ¿sí? El masoquismo adquiere un lugar preponderante y el sentimiento inconsciente de culpa y la reacción terapéuticamente negativa pasaron a ser una constante en la mayoría de los tratamientos. ¿Qué quiere decir? Esto que se podría pensar que es una situación excepcional se vino a manifestar que era un proceso
básico en la formación de los seres humanos. Hay un escrito muy importante de esa época, de Sigmund Freud, que se llama El problema económico del masoquismo. ¿Por qué económico? Económico quiere decir, o tiene que ver con ganancias y pérdidas. Entonces, uno le preguntaría a alguien, oye, es que, ¿por qué te cortas? Por ejemplo, de las chicas que practican el punting, que tenemos un grupo especial de chicas que se cortan. Bueno, y digo chicas porque hasta ahorita casi no hemos encontrado una. La mayoría son mujeres. Algo habría que estudiar y analizar por qué. Resulta que se cortan y uno le dice, oye, pero ¿qué ganas? Utiliza un término económico. ¿Qué ganas haciéndote ese daño? ¿Por qué lo haces? Yo les comento, hay una película que no sé si han visto que se llama La Secretaria. Es de una mujer que es masoquista. Muy interesante, miren, les describo brevemente la historia. Es una chica que cuando empieza la película está en un hospital psiquiátrico, privado, ¿sí? O sea, como que paga como estancia ahí porque no dice muy bien qué tipo de problemas tiene. Su mamá va por ella, la saca porque ese día se casa su hermana. Ella es una chica apocada, con un vestido todo largo, poco atractiva, así ni siquiera mira de frente. Y entonces la mamá la lleva a la fiesta y su hermana es lo opuesto. Una chica rubia, muy guapa, está en el esplendor, ¿verdad? El centro de todas las atenciones, porque es su boda. Y entonces llega ahí, conoce a un amigo, está platicando con él al lado, o sea, no participa ella de ese medio tan suntuoso. Y entonces hay un momento en que se acerca a él, su padre, ya está medio alcoholizado, así medio borrachito. ¿Qué pasó, hija? Qué bueno que viniste a la fiesta de tu hija. Y ella le dice, papá, ¿ya estás tomando? Sí, hija, pero ¿cómo no voy a tomar si es la boda de tu hermana? No sé qué tanto tal le queda. Entonces, ella cuando ve así que su papá está tomado, se sube rápido a su cuarto, abajo del colchón lo levanta y saca una cajita así de metal, la abre, ahí tiene vidrios, navajas, punzones, etcétera, puros objetos para causarse daño. Entonces ella está así y tiene un gesto similar al de los adictos cuando están ya queriendo dejar la droga. Lo ve así y dice, no, entonces agarra, lo envuelve así y lo va y lo tira a la basura, porque ya no quiero dañar. Bueno, la hermana se va de fiesta, todo muy bien, etcétera, y entonces ella al otro día se despierta porque oye gritos, sus papás están peleando y le dice, otra vez perdiste el trabajo, eres un inútil, no sirve para nada, cállate, hija de tal, por cuando es que tal, ¡pum!, le da un golpe y la bota por allá, ¿sí? Entonces ella al ver la violencia entre sus padres, cierra la puerta de su cuarto, conecta la plancha, y cuando ya está bien caliente, se levanta la falda y se ve cómo la acerca, digo, no se ve exactamente ahí esa parte. La cámara enfoca su rostro y estoy así angustiada y en el momento que siente el dolor, sus músculos se relajan. Ese es el problema económico del masoquismo. El dolor físico balancea y equilibra el sufrimiento psicológico y emocional en donde está a punto de enloquecer y el dolor físico la estabiliza. Entonces, todo esto es muy importante para que entienda las características del caso. Se trata de masoquismo. Ah, no, pero no se dañó a sí mismo, dañó a otro, mató a la sirvienta. Una proyección. ¿Perdón? Como una proyección. Como una proyección, ¿sí? Lo proyectó hacia el exterior. Ay, vamos apuntando algunas cosas. Hay por ahí la hipótesis del psicoanalista que la trata de si no está proyectando además una agresión que tal vez iba a dirigir hacia quién, a la madre. O sea, dense cuenta de cómo por eso estos procesos de proyección y introyección son tan importantes para entender esto, y espero que entiendan ustedes que esto no lo podemos cuantificar, no lo podemos verificar empíricamente. Lo deducimos a partir precisamente de las manifestaciones y la interpretación que hacemos de las manifestaciones de la persona. Tiene que ver con un estudio de tipo fenomenológico más que empírico y experimental. Bueno, la que sigue, por favor.
Entonces seguimos, dice, la nueva teoría pulsional no destituyó la pulsión de dominio. ¿Qué quiere decir? Que se vino a plantear una teorización diferente, derivada de, más allá del principio del placer, o sea, el dolor equilibrado, y entonces encontramos conviviendo dos teorías, ¿verdad? El dominio, el maltrato, la lesión y el desmembramiento del cuerpo ajeno pueden ser impulsados por múltiples corrientes psíquicas, o sea, no solo una. Si lo viéramos positivo, o sea, en un sentido positivista, diríamos, no es una sola variable con la que podríamos explicar el fenómeno. Aquí son diferentes pulsiones, algunas de ellas incluso contrarias, ¿verdad? Las que van a provocar una pulsión derivada de la oposición de dos de ellas. Por ejemplo, hay un libro muy interesante de una psicoanalista muy famosa, Julia Kristeva, que se llama Historias de Amor. Ella recupera un término que en algún momento utiliza Lacan, que es el odio-amoramiento. O sea, no el odio y el enamoramiento, sino dice que hay sentimientos que implican las dos partes, que no son sentimientos aislados o separados, ¿verdad? A través de ello podemos encontrar situaciones incluso criminales, ya que estamos tocando un caso que tiene mucho de criminalidad, en donde dice, la amé porque la amaba mucho. Dice uno, pero ¿cómo es posible que si le amabas la lastimaste tanto? Es que la quería solo para mí, no podía yo concebir que estuviera con otra persona. ¿Cómo? Fíjense cómo ese argumento está repitiendo mucho en casos de feminicidios. La maté porque la amaba. O sea, son dos pulsiones completamente opuestas que chocan y dan lugar a un sentimiento posesivo, dominante, en extremo, que llevan incluso a la destrucción del objeto. Aquí estamos hablando de, ¿a qué se refiere el desmembramiento? A ver, ¿a qué quieren ustedes que se refiera el desmembramiento? ¿Se han ido a comprar pollo? Sí. Dividir a una persona por partes, ¿no? Ajá. Y se puede dividir en partes, ¿verdad? Así por decir, cuando... ¿Qué fue lo que pasó precisamente con esta chica de aquí? ¿Cómo se llamaba? Ingrid, ¿verdad? Sí. Nada más que el tipo entró en pánico, es la hipótesis que se maneja. O sea, se le pasó la mano, ¿verdad? Le estranguló. ¿Sí? Y después, ante esa situación, por el temor de que iba a parar a la cárcel, se quiso deshacer del cuerpo. Miren, al final ustedes vieron que hace referencia al caso de un filósofo, psicoanalista, teórico del marxismo, que es Luis Althusser. Ayer estuve leyendo el caso, si quieren se los comparto, porque de hecho hace referencia a él, de cómo él, siendo una gran personalidad, uno de los filósofos más reconocidos en Francia, estranguló a su esposa. Y ayer estuve leyendo así detalladamente cómo estuvo, y fue casi como que no se dio cuenta. Oigan, su esposa le dijo que le diera masaje y terminó estrangulándola. Se le pasó la mano. En fin. Ahora, de esto se habla de las violencias de abajo y de las violencias de arriba. ¿Sí entendieron esto de las violencias de abajo? ¿A qué se refiere con las de abajo? ¿Mandé? ¿Las de muerte? No. Bueno, sí, en parte las de muerte, pero las de abajo se refieren a las que vienen del ello, a las instintivas, y las de arriba más bien a las pulsionales, ¿sí? Las de arriba vienen del superyo. A ver, el sentimiento de culpa y todos esos sentimientos, ¿dónde están? ¿En los instintos o en lo que sería el superyo? ¿Qué le están? Sí, entonces, por eso les decía hace rato de este caso del masoquismo y todo esto, que una persona entra en choque ambas pulsiones y entonces generan un conflicto muy severo porque las dos están luchando por imponerse sobre la otra. Son las crisis emocionales que ve una persona en un estado extremo
que llega a cometer lo que Jacques Lacan maneja como el pasaje al acto. Una situación tremenda, ¿verdad?, de tensión que termina desembocando. Por eso a una persona en estos momentos hay que tratarla con mucho cuidado, con un tacto, digamos, para evitar que pueda dar ese pasaje al acto. Entonces dice, distinción capital al pensar distintos abordajes clínicos posibles, tener en cuenta el sentimiento inconsciente de culpabilidad como determinante del acto violento. A ver, ¿cómo es este sentimiento inconsciente? Ay, me faltó una vez, inconsciente de culpabilidad. Sí. Yo tengo entendido que la culpa es el malestar de la cultura. Cuando nosotros nos formamos en superior a través de la cultura, se crea este malestar que es la culpa, porque si nosotros tenemos pulsiones o instintos de hacer algo en específico, pero la cultura nos permea el superior y hace que sea el juez, y entonces no hacemos este tipo de acciones, y entonces nace la culpa y es el malestar de la cultura. Claro. ¿Y cuál es el origen de la culpa? La cultura. ¿Qué parte, qué aspecto de la cultura? Pues pueden ser las normas y reglas, ¿no? Pero las normas en sí no causan la culpa. Hay a quien le vale. Sí. Es más bien este sentimiento de represión que te van adjudicando la misma cultura, que te va ayudando a reprimir lo que tú haces. Sí. Vamos a ver, hay la represión como un mecanismo que establece la cultura precisamente para tener un control de qué, de tus instintos. Y eso, ese efecto, ¿verdad?, inhibidor o controlador, provoca las pulsiones, las convierte, los instintos los convierte en pulsiones. Niño, déjese ahí, no esté agarrando. ¿Verdad? Ya llega ese momento de prohibición. Pero eso no genera automáticamente la culpa, sino... De hecho, la persona teme a no ser querida, teme a no ser aceptada en las personas, ¿no? Y por eso justamente nace la culpa, nace esta... Claro. Miren, hay un libro que pues desde hace años revisábamos, yo pretendo que lo volvamos a revisar, yo que estoy en el ámbito de educación y desarrollo, que se llama, es de Fernando Sabater, que es sobre la educación. Ay, se me fue ahorita el nombre. Lo vemos todos los años, se me pasó. Pero dice ahí Sabater algo muy importante, el valor de educación. Dice, en esta sociedad se nos enseña a adoptar normas, costumbres, etcétera, sobre la base de la amenaza de perder el amor de los seres queridos. Al niño desde chiquito le dicen, si no te comen la sopa ya no te voy a querer. Manipulación. No vienes, entonces se esconde. Entonces ponen en riesgo su estabilidad emocional. Esto que por ejemplo Erik Erikson llama la confianza básica, ¿sí?, que precisamente al parecer es algo que se maneja de una forma muy peculiar en este caso, ¿sí? Esa confianza básica hace que la persona, que el niño esté en la incertidumbre, ¿sí?, esté a la expectativa de el temor de que el ser querido, que es la madre, lo vaya a abandonar, lo vaya a dejar, lo deje de querer. Entonces de ahí surge la culpa. Erikson de hecho plantea que en la tercera, él plantea un proceso de 8 etapas, y en la tercera habla de la culpa precisamente. Surge la culpa como un mecanismo de control inhibidor en el caso del niño. Pues la que sigue, por favor. Desde la moral puritana, toda violencia es mala y toda respuesta pacífica es buena, ¿verdad? Esta es la creencia que se tiene. Dice, es función del analista decir cuáles de estos actos merecen ser reivindicados como movimientos subjetivantes y cuáles son no subjetivantes. A ver, ¿sí entendieron esto de lo subjetivante y lo no subjetivante? Miren, aquí vamos a hacer referencia un poquito al filósofo Michel Foucault. Michel Foucault dice que la manera como nos educan, como nos forman en una sociedad, son procesos de subjetivación. O sea, nos convierten en sujetos sociales.
que es diferente al concepto psicoanalítico de sujeto, pero no me voy a meter en por todo un rollo. Entonces, hay movimientos que nos integran, voy a decirlo así, nos integran y nos hacen aceptar las normas sociales y algunos que no. ¿Cuál podría ser uno no subjetivante? La rebeldía, la oposición, la indiferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes, esto va a ser muy, muy importante, por eso se dice que la moral puritana es, ¿eres bueno o malo? Pecado o virtud, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es considerado en una dimensión moral. Esto es considerarlo en la dimensión psicológica. ¿Tienen una relación? Sí, sí la tienen. Miren, por ejemplo, en la moral, hay un libro pues se considera el creador del existencialismo, que es Soren Kierkegaard. Él tiene un libro muy importante que se llama La definición de angustia, el concepto de angustia, perdón. Y entonces él plantea ahí algo muy interesante. Dice que la religión, con la idea del pecado original, nos establece un sentimiento de culpa de raíz. Desde un principio, ahora sí que, como les digo yo a mis alumnos, como la deuda externa, ¿no? Que los niños que nacen ya tienen una deuda externa que se contrajo. Así, desde el punto de vista de algunas religiones, no todas, sí se plantea que estamos en deuda por el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, derramó su sangre y no sé qué tanto. Dicen, yo, ¿qué culpa tengo si yo no viví esos tiempos? Pero, digo, no voy a meter ahorita en el análisis de la dimensión religiosa, pero podemos ver que a partir de eso es que precisamente las personas tienen un marco moral para regular sus acciones. Yo les comento también a mis alumnos que pues yo vengo de una generación en donde nuestros padres y abuelos eran muy dados en los dichos y refranes. Y cuando acontecía algo así, un delito o algo así de mucha crueldad, recuerdo que mi madre empezó a decir, esas personas no tienen temor de Dios. ¿Por qué temor de Dios? Porque se necesita una figura superior, ¿verdad?, a través de las cuales nosotros nos subordinamos. En primera instancia es la madre, el padre, la sociedad, los valores, y entonces el sentimiento de culpa, podríamos decir que a lo mejor es un mal necesario, porque los que no tienen culpa no tienen madre. ¿Sí me explico? En ese sentido que tiene la expresión muy mexicana de no tienes madre, como alguien que no tienes una fuente de valores nobles. Adelante, por favor. Vamos a ver. Vean ustedes aquí el elemento masoquista. Ya es tan insoportable un bebé que llora todo el tiempo, no hay forma en que ella lo pueda calmar, a tal grado que se va cerca de donde están perforando y como si ese ruido le ayudara a equilibrar un poco el llanto insoportable del bebé. Lo que les decía de Margaret Mahler dice que hay lo que es la maternación y el maternaje. El maternaje es el cuidado que la madre le proporciona al bebé, y la maternación es la respuesta congruente con este sentimiento por parte del bebé.
O sea, si la madre lo arrulla, lo alimenta, lo tranquiliza, el bebé en respuesta esperamos que se tranquilice. Pero en este caso estamos hablando de alguien que no responde al maternaje y entonces desequilibra a la madre. Adelante, por favor. Slay, Eva. The day's almost over. Don't. Please don't. I'll just put him down, Franklin. Hi. There he is. You wanna play? You wanna play? It's alright. To rock him a little bit, it's alright. You think I'm exaggerating? You just have to rock him and let him go. You just have to rock him a little bit. Just a little dude. Mommy, Kevin? Can you say ball? 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 I'm gonna throw it to you. You're gonna roll it back to me. Okay? Okay. Roll it back to Mom. Roll it back. No, roll it back to Mom. Okay. Okay. When he was a baby, he never stopped screaming. I thought maybe it had damaged his hearing. No, his hearing's fine. But shouldn't he be talking by now? I read somewhere that non-verbalizing was an early sign of autism. He has none of the telltale rocking signs. I wouldn't worry about it too much. He's a funky little boy, isn't he? But there's nothing wrong with him. Thank you. Okay. Roll back to Mom. Yay! 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 Okay. Gonna roll it back again. That was really good, Kevin. Okay. Here we go. Okay? Okay? Mommy was happy before little Kevin came along. You know that? Now Mommy wakes up every morning and wishes she was in France. That elevator's a death trap. He needs a yard, somewhere he can toss a ball, fill a pool. I love you. Come on. You sound like a bumper sticker. It's a matter of priorities, Eva. He's only going to be a kid once. You can have some all you want. I'm telling you, I'm not leaving the city. Kevin, stop that. That's enough. Let Mom or Daddy talk. Kevin, quit that!
Master bedrooms back there, 2 huge walk-in closets. Bathroom is amazing. Come on. How do you jump? I pooped. Oh, hey buddy, what? You pooped? Oh, okay. Well, let me help you. Here, where? Okay. Here, go to your room. I'll be right there. Let's not wake up Mommy. Come on, buddy. These squiggly squares of paper, they're dumb. Everybody needs a room of their own. You have your room, this is Mama's room. I can help you make your room special if you like. What do you mean special? Oh, so it looks like your personality. What personality? I think you know what I mean. They're dumb. No, I mean, it's good. You don't need me to do that. And the guy? Okay. Well, I mean, if you had it in hand, I could. Really? Well, that all sounds great. Okay, John. Okay? I'll talk to you later. Okay, bye. Kevin? Kevin?
Miren, no voy a cometer el casi pecado de decirles el final para los que no lo han visto. Pero es una situación creciente de rebeldía, de rechazo, de transgresión, de oposición. ¿Cuántos términos podríamos utilizar? Son de reto, de burla hacia la madre. Es una guerra frontal contra ella, contradecirle en todo, hacer las cosas que le dice que no haga, las hago, ¿verdad? Un niño que no muestra ningún signo de respeto, de consideración hacia la madre, de empatía, y ella con una incapacidad para sobreponerse. Hay situaciones de su trabajo, de su vida social. Es una persona con graves conflictos personales. Por eso decía que se parece mucho a este caso, ¿verdad? Precisamente. Permítanme entonces, vamos a ver, aquí está, me voy a ir directamente hasta lo que es el caso. Aquí está el material clínico, lo que nos están aquí señalando, ¿verdad? Este niño, los 10 años, después dice que lo dejó de ver, fueron 5 años más, supongo que más o menos ven a los 15 años, ¿no? Cuando comete este acto extremo. En la película de Kevin hay un acto extremo, lo único que les puedo decir es que es algo similar, incluso por ahí traía también los que no la han visto, vean la película de la masacre de Columbine. Salió en una versión que hizo un director reconocido, no recuerdo ahorita el nombre del director, que se llama Elephant, que precisamente es el que llega, ¿verdad?, con otro compañero, con armas de alto poder, y empiezan a dispararle a los compañeros. Tal vez ustedes, algunos hayan conocido uno de los primeros juegos de estos llamados shooters, ¿verdad?, de ir disparando, que apareció, que era el Wolfenstein, por ejemplo. Ese fue uno. Después del Wolfenstein vino otro. ¿Cuál era este otro? También parecido al Wolfenstein. El Doom, sí, precisamente el Doom. Entonces, según dicen que este chico, el de la película esta de Columbine, bueno, de lo que ocurrió en Columbine, precisamente era aficionado al juego de Doom. Entonces algo similar, incluso en la película se ve así como si fuera por los pasillos similares a los Doom y van disparando. En este caso, él hace un acto similar hacia sus compañeros, pero más que el hecho en sí mismo, porque nos llevaría mucho tiempo verlo todo en la película, vemos estas características similares. El padre, de fuertes rasgos obsesivos, estaba largo tiempo fuera de casa por cuestiones laborales. La madre, cuando Manuel tenía 4 o 5 años, comenzó a padecer patología neurológica de difícil tipificación que terminó siendo diagnosticada como una esclerosis múltiple. Cuando digo la dificultad del diagnóstico, se debe a que faltaban algunos parámetros médicos de certificar la patología orgánica, y yo sospechaba, más allá del saber médico, un intenso componente psíquico, una especie de conversión en una histeria muy grave. Recuerden que Freud en un principio a la histeria le dio en llamar neurosis de conversión. ¿Por qué de conversión? Porque algunos aspectos psicológicos, ¿verdad?, eran convertidos en trastornos orgánicos o psicosomáticos, ¿verdad?, que tenían una relación simbólica, una relación evocativa del motivo, ¿verdad?, psicológico y emocional en un aspecto físico. Por ejemplo, una persona que haya sido forzada a hacer, por ejemplo, que la forzaron a practicarle sexo oral al violador, podría tener una manifestación de frecuente ahogamiento, problemas de la garganta, pero ya no tanto por el daño orgánico, sino por el daño psíquico que quedó, y eso se debe llamar como precisamente histeria o neurosis de conversión. Dice, frente a la ingratitud de la madre, que no hace ningún esfuerzo por superar o remediar su parálisis. Esto tiene que ver también con un trastorno orgánico que lo mantiene a lo largo del tiempo, aunque ya no se requiera
propiamente los apoyos físicos. Esto es lo que se debe llamar el síndrome de Munchausen, ¿verdad? De personas que se provocan enfermedades, ¿verdad? Incluso a veces tomando medicamentos, sustancias que les agravan esto, como una manera de mantener la atención de sus seres queridos hacia el problema orgánico que vive, que es un antecedente importante. Por eso lo que les decía, perdón. ¿Como los hipocondríacos? Es algo así, nada más que la hipocondría es diferente en el sentido de que la persona no tiene ahí involucrados aspectos relacionales. ¿Sí? La característica con la histeria es que necesariamente involucra a otra persona. Una persona hipocondríaca puede ser, como dicen, ¿verdad? Se da cuerda a sí mismo. Y me duele aquí, a lo mejor tengo cáncer, etcétera, etcétera. Y a tal grado que puede provocar el síntoma orgánico, ¿verdad? Pero regularmente la histeria está involucrada en la relación con otra persona. Freud lo que plantó como hipótesis al principio que esa otra persona era el padre. Principalmente se habló de la teoría de la seducción, en donde él sospechaba que tal vez un adulto, particularmente el padre, había cometido un acto de seducción. Después, ahí fue cuando Freud renunció a esa teoría, que era la teoría del trauma, porque él mismo la había interpretado en su vida personal. Según eso se dice que Freud dejó de escribir 2 años, precisamente por el sentimiento de culpa que le había provocado haber convertido la figura de sus propios padres en uno de los sustentos de su teoría del trauma. Dice, esta situación familiar, una madre paralítica y narcisista y un padre físicamente ausente, dejaba a los niños solos y a cargo del personal doméstico. En las características del niño, ¿verdad? Un niño, digamos, muy narcisista, celoso, ¿verdad? Queriendo toda la atención para él, ¿sí? Siempre se daban situaciones violentas donde Manuel terminaba golpeándolo, siendo el hermano mayor. Él quería ser el culpable, celos patológicos, ¿verdad? Se caracteriza. También supe que no había logrado tocar ninguna estructura profunda en la persona. Bueno, eso ya se refiere un poco, diría, como a las limitaciones que el analista encontró para tratar el caso. Dice, me fue imposible romper la barrera oposicionista en este niño fuertemente obsesivo. Una coraza caracterial anal. ¿Qué es una coraza caracterial? ¿Sí habían escuchado? Bueno, vamos a ver. Por aquí saqué una pequeña referencia. Dice, coraza caracterial, la suma de los comportamientos caracteriales típicos resultantes del bloqueo de la excitación emocional. Es funcionalmente idéntica a la coraza muscular. Lo que se plantea es que cuando una persona tiene una fuerte represión en una determinada zona de su cuerpo, eso le puede provocar incluso un cierto grado de parálisis, ¿verdad? Ocasionada precisamente por esa actitud de resistencia. No es de carácter orgánico, es fundamentalmente psicológico. No hay que confundir cuando una persona en verdad tiene un tipo de lesión o afectación física, ¿verdad? Porque si no, a lo mejor malinterpretamos pensando o creyendo que la persona finge, ¿verdad? Entonces, esta situación, digamos, yo les recomiendo, les digo que compré por ahí, conseguí el libro de Luis Althusser, en donde hace referencia, y que es con lo que cerraría, digamos, el trabajo, con algo muy importante. La cuestión, yo le llamo así, de la muerte en vida, del destierro, ¿sí? La persona, el sentimiento de culpa puede ser tan terrible, puede ser tan destructivo de su integridad moral, afectiva de la persona, que se cierra a toda posibilidad de contacto con el exterior, porque eso le resulta dañino, ¿verdad? En el caso precisamente que vemos aquí, este chico, después de lo que cometió, digamos, provoca un encierro, pero ya no a nivel personal, sino a nivel familiar. Sí, toda la familia está encerrada a partir de lo que podría ser como un secreto familiar. No quieren que salga nada para allá, no se habla, hay un hermetismo, y en esos casos es prácticamente imposible, no se le puede forzar a la persona que hable, ¿verdad?
se trata de hacer lo mejor posible para que colaboren en dar información que permite entender su padecimiento, pero a veces no se puede. En casos extremos, en algunos niños está lo que llamamos mutismo selectivo, ¿sí? Donde el niño puede ser, no tiene un problema de habla, sino tiene un problema de una negación a la comunicación con el exterior. Pues a grandes rasgos, digamos, hay muchos aspectos más que podríamos analizar, pero pues es lo que yo considero que sería lo más relevante. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración. Sí. Sí, bueno, dentro del texto mencionaba que la falta de culpa después de un acto violento tiene que ver con una objetivización pues de una persona, ¿no? De no verla como una persona, sino como un objeto. ¿Qué factores podría influir en eso para que alguien dijera, pues, no, pues yo no tengo un Mira, hay un proceso fundamental que tenemos que reconocer aquí. Cuando hay una incertidumbre con respecto al placer o al dolor o la satisfacción, un sujeto con un narcisismo normal va a preferirse a sí mismo. Como decía por ahí un amigo hace algún tiempo, ¿verdad? O sea, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Ese es un principio del narcisismo. Entonces, si incluso ese lo trabajó Freud en un texto que se llama Pegan a un niño, en donde dice que el niño, para contrarrestar el sentimiento de culpa, malestar e incomodidad, tiende a proyectarlo en otro niño, y a veces tiene fantasías o sueños en donde pegan a un niño que no es él, ¿verdad? O el niño que dice, hasta estaba viendo por ahí un video muy gracioso de unos perritos, no sé si lo vieron por ahí, que está así un perrito y entonces se pone así el señor de que a ver que quién se comió, ve una salchicha o algo así, y el perrito que está al lado pone su patita encima de un perrito y le dice al otro, y los tres, o sea, vamos, me resulta gracioso, obviamente los seres humanos diferentes, pero el niño hace eso, ¿no? Por ahí vi también uno que está un niño con la boca llena de chocolate y le dicen, ¿quién se comió el chocolate? Y le dice que el bebé. O sea, ahí están las muestras clarísimas que fue él, pero ese es el principio. O sea, se llama desubjetivación en el sentido de que la subjetividad se sustenta en la transferencia de un sentimiento que resulta desagradable o nocivo para sí y lo desplaza hacia otro. Pues no sé si hay algún otro comentario. Sí. Perdón, retomando la diferencia que se hacía entre agresión y violencia, en la mayoría de textos se ha leído que lo que es inherente al ser humano es la violencia. Y, perdón, quiero saber si entendí bien que la violencia se aprende. Entonces, ¿sería incorrecto decir que la violencia es inherente al ser humano? No, es que habría que ver qué entendemos por aprendizaje. Regularmente atendemos por aprendizaje el que es dirigido, orientado por otra persona, el que es por observación, pero el decir que se aprende quiere decir que se dan las condiciones necesarias como para que el niño en un momento dado que tiene que tomar una decisión o realizar una acción, tiende a hacer lo que ha observado en otros, ¿sí? En ese sentido muy estricto, porque si no lo vemos así, sería algo así como si hubiera la famosa herencia, es que saliste igualito a tu padre, no hay herencia psíquica, digamos, ¿no? O sea, hay aprendizajes. Creo que sobre todo la psicología sociocultural es riquísima en toda esa serie de conceptos y explicaciones de por qué nos comportamos de tal o cual manera. Lo que pasa es que en el caso de Freud, él se va hacia procesos, entre comillas, internos, psíquicos o intrapsíquicos, pero no quiere decir que se contraponga las explicaciones de una teoría del aprendizaje o una teoría sociocultural, ¿no? Cuando dices de procesos psíquicos intrapsíquicos, plantea que la agresividad, no la violencia, la agresividad es la que es inherente. La agresividad es estructural. Es estructural, sí, definitivamente es estructural, porque forma parte desde un inicio, o sea, viene, como se dice a veces, ¿no? Viene ya en su equipo biológico, en su determinación filogenética, y va
adquiriendo sus particularidades a través del proceso de socialización, ¿verdad? Si un niño pega, le dicen, no pegues, no, los bebés no pegan, lo que decía hace rato, por la culpa, la amenaza o la manipulación, entonces el niño ya no pega, pero por la consecuencia que puede recibir por hacerlo, ¿verdad? Entonces, si le sí, pégale, entonces obviamente lo va a hacer. ¿Sí? Todavía tiene preguntas. ¿Y cuál sería la manera adecuada de educar entonces a un niño? O sea, no... Mira, yo creo que no es que haya formas adecuadas o inadecuadas, yo creo que hay estilos de crianza, ¿verdad? Es como les pongo yo a veces a mi salón, por ejemplo, le digo, a lo mejor una señora desde que tiene su bebé recién nacido va con el pediatra y dice, oiga, ¿qué es mejor? ¿Que le dé, lo alimente en periodos regulares de cada 3 horas o que cuando pida le dé? A lo mejor habrá quien le diga que sí. No, va a regularlo, aunque llore, va a aguantarse. Entonces hay madres que están esperando, ay, es que todavía le falta. Y hay quien dice, ay, no le da, y de inmediato. Si preguntamos cuál es la buena y cuál es la mala, no son los estilos de crianza. Y obviamente, por eso el concepto de subjetivación. El proceso de subjetivación de esos dos niños va a ser diferente. ¿Sí? Que aquí no hay nada de bueno y malo. Hay estilos de crianza. Obviamente que uno va a tener cierto tipo de tendencias diferentes a las de otras, ¿no? Yo tengo una, respecto a la violencia, en el texto se dice que, por ejemplo, que el psicoanálisis supura es la palabra, ¿no? Pero creo que estamos en una etapa en la sociedad en la que hablar con un lenguaje violento está siendo rechazado. Entonces yo me cuestiono, si la cura es la palabra, y también lo dice el texto, ¿no? Que primero se tiene que hablar para que no se haga el acto finito. Entonces, ¿qué pasa con esa censura que se está teniendo actualmente ante un discurso de violencia y que se ve rechazado? ¿Qué pasaría en la psique de la persona que ya no lo puede expresar así por temor a la represión social? Bueno, mira, lo que pasa es que, por decirlo de esta manera, hay un lenguaje que es liberador. Y en psicoanálisis el lenguaje liberador es que te vayas a la raíz, no a la superficie, sino a lo profundo de por qué lo hizo. O sea, supongamos, a lo mejor alguien tiene una expresión muy agresiva hacia los homosexuales, o sea, es homofóbico. Habría que ver cuál es la raíz de eso, decir, oye, ¿a ti en qué te molesta que esta persona, o sea, entonces la persona tendría que ir al fondo. Creo que es muy sabido que muchas veces los que tienen actitudes homofóbicas, por ahí se dice que tienen tendencias homosexuales reprimidas, porque si no, ¿por qué te molesta? ¿Sí me explico? O sea, esa es la pregunta. O sea, más allá de si te lo reprimen o si es permitido o no permitido, habría que ver por qué ese sentimiento, ¿no? Y en segundo lugar está el proceso de sublimación. Es decir, o sea, si tienes eso, a lo mejor conociendo a las personas por sus cualidades, sus virtudes, todo lo que puede aportar, a lo mejor cambia tu concepto y dejas de verla bajo el estigma de que es homosexual. Digo, al menos es yo lo que hago, en vez de decir, es homosexual, y eso que a mí me interesa lo que es como persona, ¿no? Si de alguna manera puede haber un vínculo de amistad, de reconocimiento, de aceptación. El que sea homosexual o no sea homosexual a mí me anda importando muy poco. No sé, Te agradecemos muchísimo y te agradezco a nombre de los muchachos mucho